Un saludo para todos en el nombre del Señor. Les saluda su amigo y hermano Enrique May, cristiano católico por amor a Dios y a la verdad. Mis hermanos y hermanas en Cristo, hoy es nuestro 23º día de formación para la consagración total a Jesús a través de la Virgen María. Ya nos falta muy poquito para llegar al día y al momento de nuestra consagración a nuestro Señor Jesús por medio de su querida Madre. Vamos a iniciar como siempre haciendo nuestra oración en silencio, invocando la ayuda del Espíritu Santo, pero sobre todo que Dios nos acompañe en este proceso de formación y en toda nuestra vida. Vamos a hacer nuestra oración en silencio. Y vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día vamos a ver las glorias de nuestra querida Madre, la Virgen María. Nuestra Madre Santísima es grande en sus privilegios por haber sido escogida o elegida como la Madre de nuestro Señor Jesús, Madre de nuestro Redentor, Jesucristo nuestro Señor. Son 4 dogmas las que coronan las grandezas de Nuestra Señora. Y estos 4 dogmas son la Inmaculada Concepción, la maternidad divina de María, la virginidad perpetua de Nuestra Señora y el dogma de la Asunción en cuerpo y alma al cielo. Y vamos a ir conociendo cada uno de estos 4 dogmas en sentido bíblico, pero sobre todo sentido de amor a Dios. El primero, el privilegio de la Inmaculada Concepción, que nos dice que consiste en haber sido preservada a nuestra Madre María de la mancha del pecado original. Y este dogma fue promulgado en el año de 1854, pero hay 2 aspectos importantes dentro de este dogma. El primero es la ausencia de todo pecado y cualquier pecado en su alma. Y el segundo nos lleva a reconocerla como la única criatura de Dios llena de gracia. Y el camino para la definición de este dogma fue trazada por el franciscano Duns Scotus, pues se dice que al encontrarse frente a la estatua de una Virgen María, él
él hace esta petición: oh Virgen Sacrosanta, dadme las palabras propias para hablar bien de ti. Y luego el franciscano hizo estas siguientes cuestiones. ¿A Dios le convenía que su madre naciera sin mancha del pecado original? Cuando el franciscano hace esta pregunta, él se está refiriendo a la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Y la respuesta del franciscano fue: sí, a Dios le convenía que su madre naciera sin mancha alguna. Y esto es lo más honroso para él, para nuestro Dios. La segunda pregunta que el franciscano se planteó: Jesús, siendo Dios, ¿podía ser que su madre naciera sin mancha de pecado original? La respuesta fue: sí, Dios lo puede todo. Y por tanto podía ser que su madre naciera sin mancha, es decir, inmaculada. La tercera pregunta que se plantea es: ¿lo que a Dios le conviene hacer, lo hace o no lo hace? Y esta pregunta que él planteó, muchos respondieron sí. Lo que a Dios le conviene hacer, lo hace. Lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. Y ya de estas respuestas que muchos le fueron dando, él exclama lo siguiente. En primera, para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha del pecado original. Segundo, Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada, sin mancha alguna. 3. Por lo tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original, porque Dios, cuando sabe que algo es mejor hacerlo, lo hace. Entonces nuestra querida Virgen María es inmaculada gracias a Cristo, puesto que Él iba a nacer de su seno. Y es que Dios la hizo inmaculada para que tenga un vientre puro donde encarnarse. Nuestra querida Madre nunca perdió la gracia que nuestro Dios le otorgó, porque ella no se inclinó ante ninguna concupiscencia. Y su grandeza demuestra que como ser humano era libre, pero nunca ofendió a Dios. La Inmaculada Virgen María nos muestra la necesidad de tener un corazón puro, para que nuestro Señor Jesús, su Hijo, pueda vivir en nuestro interior, y de ahí naciese la salvación. Y consagrarnos a ella nos lleva a que nuestra plegaria sea el medio por el cual se nos revele a Jesucristo plenamente y nos lleve al camino por el cual seremos colmados por el Espíritu Santo. Y es que la Biblia enfatiza la virginidad de nuestra querida Madre María, pues el Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículo 23, expresamente recuerda la profecía del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, que nos dice: he aquí que una doncella va a concebir y dará a luz un hijo, a quien le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta Isaías habla de una doncella, una mujer virgen, una joven virgen. El Evangelio de Juan también asoma en su prólogo el origen divino de Jesús y la no participación carnal en su nacimiento. Pues el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y más adelante dice: la cual no nació de sangre ni deseo de hombre, sino que nació de Dios. En el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 13. Lo que más me sorprende, o más bien me conmueve de este dogma, es que nuestra Madre María se haya reconocida a ella misma como la Inmaculada Concepción. Pues el 25 de marzo de 1858, el día 16º de la aparición de nuestra Virgen María en Lourdes, Bernardita, la vidente, le pide a Nuestra Señora que le diga cuál era su nombre a petición del obispo, ya que, como a todos los videntes les pasa,
al llevar el mensaje de nuestra Madre María, solicitan una señal. Entonces, el nombre de la Virgen María fue la señal que le estaban pidiendo. Por eso Bernardita les pide cuál era su nombre. Y Nuestra Señora le responde: yo soy la Inmaculada Concepción. Qué belleza y qué regalo nos hace nuestro Dios a través de la Virgen María. El segundo dogma de nuestra querida Madre María, su virginidad perpetua. Y esta es la permanencia en estado virginal antes, durante y después del parto. Esta afirmación ya existía desde el inicio de la Iglesia, desde la Iglesia primitiva, pero llevó un tiempo o adquirió un tiempo para una definición clara y completa en el Concilio de Letrán, en el año 649, con el pontificado de San Martín. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 27, nos dice lo siguiente: la Virgen María le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. La tradición de la Iglesia, desde la Iglesia primitiva, ha visto en esta cita bíblica la forma milagrosa, en que de una forma milagrosa, muy diferente a como pararía una mujer en medio de tantos dolores, cansancio y a lo mejor después del parto deshecha. Pues aquí en el Evangelio de San Lucas dice que la Virgen María, después del parto, envolvió a Jesús en pañales y lo acostó en un pesebre. A esto es a lo que San Agustín decía: así como luz atraviesa un cristal sin quebrarla, así Jesús atravesó el vientre de María sin manchar ni quebrar su virginidad. Por eso nosotros creemos en la virginidad real de nuestra querida Madre María. No una virginidad espiritual, sino una virginidad que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 499, antes, durante y después del parto. Así como milagrosamente entra Jesús al vientre de María, milagrosamente Jesús nace y sale del vientre de María, a tal punto de que ella tenía la fuerza para envolverlas en un pañal y luego colocarlas en un pesebre. Vamos a conocer el tercer dogma, que es la Asunción gloriosa de nuestra querida Madre María, en donde recordamos que Cristo fue quien se llevó a nuestra Madre del cielo, pues el lugar de nuestra Madre María estaba en el cielo junto a su Hijo que lo esperaba. Pero primero entendamos qué es Asunción, que no es lo mismo que ascensión. La ascensión es el hecho de ascender a los cielos por sí mismo como Jesús, tal como vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 3 al 11. Mientras que la asunción es ser llevado a los cielos por Dios mismo o por los ángeles. Este dogma es otro privilegio suyo. Nos debe recordar la elevación de su alma y cuerpo al cielo, que fue el premio por su perfección en su amor a Dios, que se tradujo en su ilimitada obediencia a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo sabemos que efectivamente María fue asunta a los cielos? Por la tradición de la Iglesia desde los principios del cristianismo. Las tradiciones de la Iglesia se verifican contra la Sagrada Escritura. Y en este caso de la Asunción ya sabemos que es consecuencia necesaria de la Biblia. Y es que la Biblia nos dice que las tradiciones de la Iglesia deben atenderse porque es un mandato bíblico. Tal como leemos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que nos dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces la Biblia es clara. Hay tradiciones que no están escritas en la Biblia, y que de hecho dentro de los evangelios, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, nos dice que Jesús hizo muchas obras en vida que no fueron escritas, porque si se llegasen a escribir no existirían o no habría espacio para acumular tantos libros que hablen de Jesús.
No todo está en la Biblia, hay que basarnos en la tradición. Y para muestra de ello, la carta a los tesalonicenses, que nos dice que hay tradiciones que los apóstoles enseñaron por carta, que está en la Biblia, o por tradición oral que ellos fueron practicando, y esa práctica se fue transmitiendo de generación en generación. Pero ahora veamos en la Biblia, ¿pueden ser llevados las personas al cielo por Dios? Pues en la segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, vemos que Elías sube al cielo. Incluso desde el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, vemos que Enoc fue llevado al cielo, y la causa de esto es lo que en Hebreos, capítulo 11, versículos del 5 y 6 nos dice que Enoc fue asunto al cielo, y la razón es por su fe. Entonces, nadie como María en materia de fe, nadie como María en nivel de agrado a Dios. Si Dios se llevó a los profetas que le fueron fiel como Elías, Enoc, Moisés, ¿por qué no hubiese hecho lo mismo con la madre de su hijo? O bien, ¿quién no se llevaría a su madre consigo mismo si tuviese el poder de Jesús y un poder de Dios? La Virgen María no murió de enfermedad ni de vejez, porque al estar inmaculada de todo pecado, ella está libre de la enfermedad y de la vejez. Ella murió de amor. Era el inmenso amor de estar junto a su hijo que la hizo dormir para estar junto a él. Entonces nuestra Virgen María también está en el cielo, tal como nos dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1, y en donde ella aparece al mundo como una señal. Entonces en la Biblia vemos que hay profetas que fueron asuntos al cielo, como por ejemplo Elías, que fue asunto en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, y luego se vuelve a aparecer en el Tabor, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 3, y también Moisés, que fue asunto y se vuelve a aparecer en el Tabor, en Mateo capítulo 17, versículo 3, que nos dice: en esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vemos que todas las personas que fueron asuntos al cielo pueden volverse a aparecer, como vimos en esta cita de Mateo capítulo 17, versículo 3. Por eso podemos afirmar que las personas que fueron llevadas al cielo tienen la gracia de Dios y por voluntad de Él aparecerse de nuevo, como las apariciones de nuestra querida Virgen María, que es en donde ella nos viene a alertar, a exhortar, pero sobre todo a regresar nuestros ojos a Dios, no a ella. Ella nada más es un instrumento para dirigirnos a Dios. En todas las apariciones marianas, ella pide conversión, regresen a Dios, no ofendan más a mi hijo. No hay ninguna aparición mariana en donde ella pida adoración para ella. Todos sus mensajes es para la adoración y gloria de Dios, mientras que el cuarto dogma de la maternidad divina nos dice que mucho nos alegra por los dones con que Dios adornó a nuestra querida Madre María, teniendo en cuenta su altísima misión de ser la Madre del Salvador, para la cual esto exigía una santidad singular. Por eso la Santa Madre Iglesia nos invita a amar y honrar a María, por ser ella digna la Madre de Dios, partiendo de la alta realidad de haber dado a ella, en su sustancia, la naturaleza humana del Verbo encarnado, engendrando verdaderamente a Jesús. Por eso nos extrañamos que existan personas que no crean en la pureza de Nuestra Señora, en nuestra Virgen María, para que ella fuese digna de ser la Madre de Jesús. Y es que también la Iglesia
La tradición nos enseña que con el nacimiento de Jesús, Él consagró la virginidad de María, consagró para siempre la integridad virginal. Mis hermanos, con esto finalizamos el día de hoy. Pidámosle a nuestra querida Madre María que nos haga fructificar en nosotros buenos deseos, buenos pensamientos, buenos anhelos de agradar siempre y en todo momento a nuestro Dios, a dar lo mejor de nosotros, a entregar todo de nosotros. Vamos a pedirle también que a través de ella, por su intercesión, nuestro Dios, el Padre, el Hijo, en la unidad del Espíritu Santo, nos bendiga. Y vamos a hacer nuestra oración final. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.